para todas aquellas personas que me están escuchando o viendo, créanme que ir a un psicólogo por un pequeño descontrol emocional, inclusive por una depresión que usted note que está prolongada, es su mejor decisión. Ya comienza Salud y Nutrición con Cledy Castillo, donde cuerpo, alma, mente y espíritu se conjugan en tu ser por Energía 99.9 FM. Tarde para todos los oyentes de Energía 99.9 FM, la emisora que se escucha y se ve por nuestro canal de YouTube desde la ciudad de Maracay para todo el mundo. Salud y Nutrición es una revista radial para disfrutar recomendaciones de expertos sobre el cuerpo, el alma, la mente y el espíritu, elementos que se conjugan en nuestro ser para transitar por el camino de la vida. Disfruta el placer de vivir bien recibiendo información de fuentes confiables y consejos de profesionales calificados. Salud y Nutrición. El especialista. 15 minutos de la tarde y continuamos completamente en vivo en los estudios de Energía 99.9 FM y ya se encuentra con nosotros nuestra especialista del día de hoy. Estamos hablando de la licenciada en Psicología Clínica, se llama, así se dice, ¿correcto? Psicología Clínica, Yesnarda Blanco. Yesnarda, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo está? Saludos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Yesnarda, vamos a hablar hoy de un tema muy sensible y muy poco tocado en los medios de comunicación porque es un tópico directamente relacionado con la salud que involucra la salud física y la salud mental. Todas aquellas personas que han tenido la desdicha de someterse a un tratamiento de diálisis, correcto, ellos padecen, por supuesto, además del problema de salud como tal, de la falta de funcionamiento de sus riñones, padecen sus familiares ese cambio de vida. Una persona que va a diálisis, que últimamente he visto algunas estadísticas y he visto que es reversible, ¿no? Inclusive tengo conocidos amigos que antes era un mito, la gente que iba a diálisis, o sea, no había cómo ya volver a funcionar nuevamente sus riñones solos, pero últimamente he visto que es un proceso reversible, pero llegar a un proceso de diálisis genera mucho trauma tanto en el paciente como en sus familiares, ya que es un procedimiento invasivo que tiene muchas consecuencias y tiene muchos efectos secundarios. Ese momento en el cual muchas veces al psicólogo le toca decirle al paciente los cambios que va a tener, cómo se aborda. Primero, pues bienvenida, gracias por venir. Gracias. Es un tema muy hermoso, ¿sabes? Y hermoso en el sentido por el acompañamiento tanto a nivel familiar como individual. Primero es que el decirle al paciente, tienes una insuficiencia renal grado 3, grado 4, crónica, donde ya tus riñones no están filtrando, donde está ocurriendo un proceso de envenenamiento en tu sangre, donde esto te puede conllevar, si no es tratado a tiempo, a un destino final, por así decirlo, porque es la muerte del paciente, es un estado de choque. Primero porque es una sintomatología que se va incrementando, donde unos niveles como la creatinina, la urea se elevan y esto genera una degeneración en otros órganos donde se compromete no solamente el riñón, sino también el corazón. Empiezan a padecer de sintomatologías muy evidentes y el paciente empieza a preguntarse por qué me está pasando esto. Cuando el paciente va al médico, muchas veces van al internista hacer los exámenes de rutina que refiere al especialista, el paciente se choca porque es una realidad. El decir, porque también se ha generado un mito, vas a estar conectado a una máquina, porque vamos a hablarlo coloquialmente, genera un impacto emocional y de realidad del paciente porque cambia toda su estructura de vida. Y la de su familia. Totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos una distorsión cognitiva o un pensamiento erróneo de que el paciente que va a máquina es porque ya muere, porque eso es lo que se escucha. Y hemos visto el incremento de cifras de pacientes renales. Y no solamente es el adulto mayor, sino desde niños, adolescentes, adultos jóvenes, contemporáneos y adultos mayores que sufren de esta patología.
Es lamentable que en el área de la psicología es un área muy poco abarcada, pero es muy hermosa en cuanto a hacer el acompañamiento al paciente y al familiar y hacer lo que es la psicoeducación y demostrarle que en ese proceso queda una brecha larga de vida si cumplimos con las recomendaciones y si evitamos que nuestro sistema inmunológico se deprima por esta situación. Estamos acostumbrados a incluir el proceso de abordaje psicológico, de atención psicológica en la mayoría de los casos con cáncer. Sí. Porque decir cáncer para la mayoría de las personas es sinónimo de muerte. Sin embargo, Correcto. sabemos que ya no lo es así, pero el tema de cáncer sí ha estado atendido psicológicamente desde hace mucho tiempo. Sin embargo, bueno, nosotros vamos a estar conversando hoy con la licenciada Chernarda lo que es el abordaje psicológico en pacientes con problemas renales, pero antes de seguir hablando de eso, cuando regresemos del descanso musical, quiero que hablemos también brevemente de las personas que sufren de diabetes. También siento que son esas personas que deben tener asistencia psicológica porque el diabético necesita una fuerza de voluntad Y un acompañamiento permanente, porque imagínate la tentación que significa tener una dieta de por vida y sobre todo cuando hay niños o adolescentes con diabetes. 1:21 minutos de la tarde, esto es Salud y Nutrición con Cledi Castillo por la 99.9 FM. 5 minutos de la tarde y estamos conversando con la licenciada en Psicología Clínica Chernarda Blanco sobre el abordaje psicológico que necesitan algunos pacientes de patologías graves y prolongadas como el uso de la diálisis o como los diabéticos. Sin embargo, yo quiero destacar lo siguiente: este programa se llamó Gastronomía Saludable durante 7 años y 9 meses. Esto ocurrió porque siempre tratábamos los temas relacionados con el tema culinario, con el área del arte gastronómico. Sin embargo, la decisión de cambiarlo a salud y nutrición es porque yo tengo la intención de incluir la atención psicológica en la mayoría de los casos, porque la salud emocional y mental es tan importante como la física. Muchas patologías deben ser atendidas desde el abordaje psicológico. Por ejemplo, la infertilidad muchas veces necesita el abordaje psicológico porque decirle a una pareja o a una dama que no va a poder tener hijos causa muchas reacciones de controversia en la mente de la persona, sobre todo por la presión social, porque la gente te dice que te vas a quedar solo, que te vas a morir en un ancianato, que adoptes, que hay muchos niños pasando trabajo, que te divorcies, que te hagas una inseminación. Es una real locura. Además de eso, hay muchos otros temas en los cuales la gente necesita abordaje psicológico cuando hay amputaciones, cuando hay enfermedades de patología permanente, o sea, de larga duración. Y psicológicamente muchas veces lo que la persona le afecta más es cómo lo enfrenta. Para eso los especialistas son los psicólogos, quienes conocen las herramientas de manejo emocional y pueden ayudar a llevar un poco mejor, a sobrellevar la carga. Para todas aquellas personas que me están escuchando o viendo, créanme que ir a un psicólogo por un pequeño descontrol emocional, inclusive por una depresión que usted note que está prolongada, es su mejor decisión. ¿Por qué? Porque ellos están diseñados para eso, para ayudarnos a ver la vida con otra perspectiva. Y por eso estamos abordando hoy el tema psicológico para estas personas que tienen una enfermedad grave. El tema de la diabetes. En mi círculo cercano de colegas, amigos y personas allegadas, hay varias personas que sufren de diabetes y yo las veo a ellas cómo manejan su situación de manera diferente. No sé si alguna de las que lo asume de mejor manera tiene tratamiento psicológico. Lo que yo quiero expresar aquí, lo que yo quiero decirles, es que en el momento en el que usted se entere que usted, Dios le cuide, o un familiar cercano tiene una enfermedad que le va a prolongar y que le va a generar un cambio de vida,
haga por favor, en el momento en que usted vea que hay una debilidad psicológica, busque la ayuda psicológica inmediata, tanto como la de medicina alopática o con la medicina que se vaya a tratar, pero atienda su psiquis, porque definitivamente eso le va a ayudar a sobrellevar mejor la carga. El caso del paciente diabético, Shenarda, niños, adultos, jóvenes, adolescentes diabéticos, cómo trabajarlos psicológicamente para que sepan que no todo está en la azúcar refinada, sino que hay un mundo espectacular en la gastronomía que ahora tú también estás explorando, que le permite disfrutar sin tener que sacrificar. Mira, lo principal es hacer conciencia que cuando ocurre un diagnóstico en general, sea la patología que sea, no vamos a revictimizar, ni tampoco vamos a satanizar el diagnóstico, ni hacer decir el paciente es diferente. No, o sea, eso no puede entrar. ¿Por qué? Porque obviamente existe lo que es el menospreciar a ese paciente y él se va a sentir mal. Lo principal es el apoyo. En el caso de los niños, trabajar con niños con diabetes es un poco complejo por el tema de la integración a fiestas, de su vida y sus rutinas, los colegios, pero eso se emplea a través del proceso de educación emocional, empezando con la educación en casa. ¿Quiénes son los responsables de esos niños? Mamá y papá. Si generamos una cultura desde el inicio de qué comidas son permitidas, cuáles no, cómo podemos negociar. Ahorita, gracias a Dios, han salido una gran cantidad de alimentos en cuanto a variedad. Ojo, son un poco costosos, pero son alternativas. Eso nos ayuda a lo que es sobrecompensar una cosa con otra. No, y hay opciones. Totalmente. Hay opciones. Usted no puede comprar la leche de almendras porque su presupuesto no se lo permite. Hay muchas otras opciones que puede hacer que le pueden generar un menú exquisito también. Exactamente, y buscar es la alternativa, pero sobre todo es hacer la concientización tanto al paciente como al familiar de lo que va a pasar. El familiar, Shenarda, ¿te ha tocado que en el abordaje es más complicado el familiar que el paciente? Totalmente. Te lo digo como psicóloga y también te lo voy a decir como familiar. Me ha tocado porque tengo una experiencia de 2 pacientes renales en casa, y es muy complicado como familiar y a nivel profesional, que también me estoy vinculando mucho con estos temas, es también complicado. Primero por el duelo. Como familia atraviesas un duelo, porque es el miedo a la pérdida de ese familiar, también la aceptación, entras en negación. Y cuando por fin ya entras en esa etapa, que son 5 etapas del duelo, pero entramos ya en la etapa 5ª, que es la aceptación, wow, es el decir, vamos a buscar soluciones. Pero muchas veces antes de entrar en esa 5ª etapa, atravesando esta, ocurre lo que es la pérdida del paciente. Y cuando entras en la etapa del análisis económico, viene la locura. Bueno. 1:32 minutos de la tarde, vamos a disfrutar de la música de energía y volvemos a Salud y Nutrición con Cledy Castillo. Compartiendo en Salud y Nutrición con la licenciada en Psicología Clínica Shenarda Blanco, y estamos hablando de el abordaje psicológico en pacientes con enfermedades graves o agudas o de larga duración. Shenarda, una pregunta que siempre me ha llamado la atención con relación al abordaje psicológico para estos pacientes que se encuentran en un estado de salud deteriorado en franco avance. ¿Cómo decirle a una persona que va a morir? Wow, ese es el proceso un poco más complicado. El decirle, estás en una etapa final. Porque en el paciente hay conciencia, y en su gran mayoría hay conciencia de enfermedad y sabe lo que está pasando y lo que está viviendo. Pero entramos en lo que es la negación de dejar a mi familia, mis rutinas, mis cosas, por decir, llegó al final. Entonces, cuando es con el paciente, es conversarle, hablarle del proceso, de que el tratamiento, si en este caso no ha avanzado, y bueno, que existe la posibilidad de. Yo siempre digo que los pacientes tienen la última esperanza y hay que agotarlas. Pero con el familiar es un poco más complicado porque caen en crisis inmediatamente. Ojo, es parte de ese proceso porque no estamos acostumbrados a perder.
a la pérdida de ese familiar querido, y eso es lo que complica toda la situación. El decirle a un familiar, tu paciente, tu familiar está a punto de partir, es uno de los choques más complicados. Sobre todo, claro, nosotros no queremos que nadie parta, no importa la edad, pero por ejemplo casos de personas no tan adultas que tienen hijos pequeños, que tienen hijos niños y que les viene un futuro incierto, ¿no? Sobre todo cuando es mamá la que se va, porque claro, si bien es cierto, papá es parte importante de la vida, la conexión más directa de todo ser humano en el 90 y algo % de los casos, supongo, será con mamá. Entonces decirle a una mamá que va a dejar a sus hijos, no siempre los cuadros familiares están bien estructurados para que eso ocurra. Hay casos en los que, bueno, hay hermanas de la mamá, está su mamá que también está relativamente joven, hermanas mayores de estos menores, pero hay casos en los que el paciente sabe que lo que viene es horrible, sí, que el futuro de sus pequeños es incierto, y eso genera una situación de desesperación. Mucha total ansiedad. Mira, te voy a contar una anécdota, que ahorita estabas conversando de eso y recordé cuando trabajaba en el Consejo de Protección, y fue un caso muy parecido. Mi mamá tenía cáncer de etapa terminal y ella estaba agilizando los procesos. ¿Por qué? Porque papá ausente y los hijos les tocaba entre abuelos y tíos. Y ella lo que le desesperaba era el decir, primero, mis hijos van a estar separados. Segundo, el tema incierto, porque aunque estaba en etapa terminal, ella decía, ¿cómo yo los voy a dejar? Y se responsabilizaba de eso. Y tanto así que me acuerdo que en algún punto llegó a autocastigarse y decía, si yo hubiera sabido que esto iba a pasar, no hubiera tenido hijos. Y es donde es un tema de salud, y era un cáncer de mama, me acuerdo, que fue sumamente agudo y no hubo un final feliz. Y fue muy rápido, porque también hay enfermedades que aparecen y consumen de manera muy rápida. Claro, pero eso también tiene una gran responsabilidad ahí, el tema inmunológico, porque nos deprimimos, caemos en la ansiedad, en el pánico, y siempre ese punto agudo, el decir, posiblemente tengo un desenlace como es la muerte, me detona más. Entonces, el no saberlo controlar me agiliza todo este proceso. No se ha descubierto el sistema que deberíamos desarrollar los humanos basado en el agradecimiento, en saber que cada día es un regalo y que sabemos que a todos nos va a tocar. Cómo prepararnos para ese momento, cómo aceptar nuestros cambios físicos. Yo pudiera hacer una serie de Netflix porque yo tengo mucho historial y estoy sumamente agradecida con la ciencia médica y con la ciencia psicológica, que es una ciencia también, porque obviamente estudia la parte emocional y psicológica, pero está relacionado con esas técnicas científicas que aprenden para ayudarnos, porque yo, entre otras cosas, no pude tener hijos, sufrí de la tiroides toda la vida hasta que me la quitaron, sufro de artritis desde que tengo 40 años de edad y he tenido muchos cambios en mi vida, porque cuando a ti te dicen, mira, ya no puedes hacer esto, esto y esto, porque tu condición física no te lo va a permitir, te sientes inevitablemente muy afectado. Y yo he trabajado mucho mi parte psicológica, tanto con profesionales de la psicología como con lecturas, asistencia a conferencias, con compartires humanos de otras personas que han tenido cosas peores que yo. Y bueno, yo sé que uno en algún momento se le baja ese switch y se deprime y decae, pero uno sabe que tiene que reponerse, que sobreponerse, porque la vida es un regalo de Dios y cada segundo que uno la disfruta es realmente maravilloso. Así mismo es. ¿Cómo abordar a la familia cuando el paciente está claro y conforme de lo que viene y la familia es quien está peor aún? Claro, porque entonces la familia empieza a vivir ese duelo. Lo principal es el soltar. Hay una filosofía de vida que estoy manejando desde experiencias familiares que todos hemos vivido, y es el darnos cuenta que no es un día más, sino un día menos, y que como seres humanos debemos de disfrutar al máximo cada segundo que estamos viviendo, y que en algún momento este camino, sea largo, mediano o corto, va a tener un final, pero nos genera mucha ansiedad ese final.
Usted debe acudir a un especialista de psicología, de orientación, de sexología si es el caso, o de psiquiatría si lo necesita, sin ningún tipo de vergüenza ni de remordimientos. Ellos están estudiados y capacitados para eso. Se dieron cuenta que pasa muy rápido el tiempo en radio, sobre todo cuando estamos abordando un tema tan interesante, pero antes de despedir tenemos que darle respuesta a un oyente que nos contactó a través de nuestro número de WhatsApp. Informa que es diabético tipo 1 y se deprime con facilidad. Trata de no preocuparse, pero obviamente las tentaciones gastronómicas son demasiado porque además es cocinero profesional. Wow. Tiene 60 años de edad y trata de mantener la dieta, pero en muchas oportunidades, pues con estar probando y degustando, no las cumple. ¿Qué recomendación le podemos dar a él? Bueno, lo primero es tomar conciencia de tu salud. Estás en un ámbito que es la gastronomía y por experiencia es imposible el no probar, pero también tener conciencia que te hace daño y que para tu cuerpo y para tu salud tenemos que evitar esas cosas. Hay que desarrollar un equilibrio. Hoy probé, me comí 100 gramos de esta torta, una cucharadita, 20 gramos. Ya sé que tengo que desintoxicarme, tomar agua, hacer mis ejercicios, cumplir el tratamiento. Ya sé que debo pasar tantos días sin probar. Siempre el tema de la conciencia es lo que va a predominar. Shenarda, ha sido un placer para nosotros tenerte aquí en Salud y Nutrición con Cledy Castillo, conversando este tema tan interesante. Una breve recomendación para estos pacientes, así como el amigo cocinero que se deprime porque no puede probar todo. Brevísima la recomendación. Vivir en plenitud. La vida es valiosa. Seguir las recomendaciones. Ir y cumplir con su tratamiento y sobre todo no decaer. Y si necesita el apoyo, estamos aquí los profesionales de la salud mental para brindarle las herramientas. Vamos a decirles a todos los oyentes cómo conseguirte. Bueno, el teléfono celular 0424-375-9717 y en Instagram psico.chesnarda. Psico.chesnarda. Gracias por venir, Chesnarda. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Gracias a todos por escucharnos a través de la 99.9 FM. Yo soy la C, Cledy Castillo 50.581, y hoy nos acompañaron en la voz marca Horacio Díaz Manso, en la programación nuestro querido Ramón Álvarez el Potrillo, en el estudio mi queridísimo Argenis Álvarez Jr., nuestra operadora audiovisual, la que hace que nos podamos ver a través de nuestro canal de YouTube, la licenciada Mabel Calderón. ¡Yo soy Mabel! En la gerencia de producción, el licenciado Ricardo Aguirre, y todos estamos bajo la dirección de la licenciada Dina Bachelieri. Salud y Nutrición es una revista radial para disfrutar recomendaciones de expertos sobre el cuerpo, el alma y la mente. Disfrute el placer de vivir bien y escúchenos a través de la 99.9 FM todos los miércoles a la 1 de la tarde.